¿Alguna vez te preguntaste por qué, después de tantos años de entrega, hay hijos que no valoran a su madre, incluso cuando ella lo dio todo por ellos? Hoy quiero que recorramos juntos 7 razones psicológicas profundas por las que un hijo no valora a su madre, y te aseguro que entenderlas puede cambiar para siempre la manera en que miras tu propia historia. Existe una herida que sangra en silencio. No aparece en una radiografía ni se detecta en un análisis de sangre, pero está ahí, latente, robándole el sueño a miles de mujeres cada noche cuando apagan la luz y empiezan a repasar mentalmente cada decisión, cada renuncia, cada vez que se dejaron a sí mismas en segundo plano para que sus hijos estuvieran un poco mejor. Es la herida de la madre que siente que su amor, ese amor que dio sin condiciones, sin facturas, sin pedir nada a cambio, no es visto, no es reconocido, no es valorado. No porque el hijo sea malo, sino porque en algún punto de la historia algo se quebró en el vínculo, aunque nadie se haya dado cuenta del momento exacto. Durante décadas de trabajo clínico he escuchado el llanto contenido de muchas madres. Mujeres que se sientan frente a mí y, con los ojos llenos de lágrimas, me preguntan una y otra vez, ¿qué hice mal? Y entonces comienzan a recorrer mentalmente cada cumpleaños organizado, cada noche en vela al lado de una cama con fiebre, cada sueño personal dejado para después porque primero estaban los hijos. Y sin embargo hoy se encuentran frente a una distancia fría, a un silencio que duele, a un hijo o una hija que parece vivir en otro planeta emocional. También he hablado con esos hijos, y lo que descubrí es que la mayoría no tiene la menor idea del dolor que están provocando. No se levantan por la mañana diciendo voy a herir a mi madre. Están atrapados en sus propias batallas internas, en defensas que construyeron casi sin darse cuenta, en patrones psicológicos que heredaron y repiten sin entenderlos. Con el tiempo entendí algo importante, detrás de esa aparente falta de valoración no hay una única causa. No se explica por una sola escena ni por un solo conflicto. Hay dinámicas psicológicas, neurológicas, vinculares y también culturales que se entrelazan y arman una especie de laberinto emocional. Y muchas veces, en ese laberinto, la madre queda sola culpándose por todo. Hoy quiero compartirte 7 de esas razones psicológicas. No para justificar lo injustificable, no para minimizar tu dolor, sino para que puedas ponerle nombre a lo que te pasa y, sobre todo, para que entiendas algo fundamental. Lo que estás viviendo no es un veredicto sobre tu valor como madre. La primera razón tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. En neurociencia se habla de algo que podríamos llamar la paradoja de la familiaridad. Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia diseñada para detectar cambios, peligros y oportunidades. Si se quedara observando detenidamente todo lo que es constante y estable, colapsaría. Por eso tiende a apagar de la conciencia aquello que siempre está. Lo familiar, lo seguro, lo que no cambia. Cuando alguien o algo está siempre disponible, siempre presente, siempre ahí, el cerebro lo registra como paisaje, como el aire. Y nadie se pasa el día agradeciendo el aire que respira. Solo pensamos en el aire cuando falta. Con las madres muchas veces sucede lo mismo. Una presencia estable, constante, que nunca se va, que siempre está, queda invisibilizada. No porque no importe, sino precisamente porque es incuestionable. No es que tu hijo se siente a decidir no voy a valorar a mi mamá. Es un automatismo neurológico. El cerebro da por sentado aquello sobre lo que siente que siempre puede contar. Y eso duele muchísimo, porque el amor más incondicional se convierte, paradójicamente, en lo menos registrado. La segunda razón tiene que ver con un proceso indispensable para la salud psicológica de cualquier ser humano, la individuación. Es el proceso mediante el cual un hijo deja de ser simplemente una extensión de sus padres y se convierte en alguien separado, con sus propios deseos, sus propios valores, su propia mirada del mundo. Para individuarse, un hijo necesita tomar distancia emocional de sus figuras parentales. De algún modo necesita rebelarse contra ellas, discutir sus ideas, cuestionar su influencia. No lo hace porque la madre no valga, ni porque el amor haya sido insuficiente. Lo hace porque necesita poder decir, yo soy yo, no soy una copia de mi mamá. Tengo derecho a mi propia vida. Este proceso muchas veces se vive por la madre como un rechazo devastador. Donde el hijo intenta separarse, la madre siente abandono.
Donde el hijo discute, la madre escucha ingratitud. Donde el hijo pide espacio, la madre siente que pierden el vínculo. El dolor es real, claro que sí. Pero muchas veces no se trata de falta de amor, sino de un paso doloroso pero necesario hacia la madurez. Cuanto más se resiste este movimiento, cuanto más la madre se aferra, controla, exige cercanía o reconocimiento, más se intensifica la distancia. Es como intentar retener agua cerrando el puño, cuanto más fuerte lo apretás, más se escurre entre los dedos. La tercera razón se relaciona con un mecanismo que todos usamos, aunque no lo sepamos, proyectar nuestro propio malestar en quien sentimos más seguro. Cuando un hijo se siente fracasado, desorientado, con baja autoestima, con miedos que no sabe cómo manejar, con heridas que arrastra desde chico, necesita un lugar donde descargar esa tensión interna. Y ese lugar suele ser la persona de la que está seguro que no se irá. Muchas veces no se descarga con el jefe porque podría perder el trabajo, no se descarga con los amigos porque podrían alejarse, no se descarga con extraños porque no tiene ningún vínculo. Lo hace con quien siente incondicional, con quien en su fantasía jamás lo va a abandonar. Por eso tantos hijos pueden ser amables, cuidadosos y respetuosos con otras personas, y duros, fríos, incluso crueles con su madre. No es justo, no es sano, no es algo que haya que aceptar sin límite. Pero entender que muchas veces lo que están atacando afuera es el dolor que no pueden enfrentar adentro puede ayudarte a no convertir su maltrato en una prueba de que vos no valés. Cuando tu hijo te habla mal, cuando te ignora, cuando te hiere con sus palabras, en muchos casos no está hablando de vos. Está hablando de su propio caos interno, de su propio miedo, de su propia frustración. Aprender a separar eso, a decirte internamente esto habla de lo que le pasa a él, no de lo que soy yo, es un acto profundo de cuidado hacia vos misma. La cuarta razón tiene que ver con algo que he visto muchas veces en el consultorio, lo que llamo el síndrome de la madre invisible. Es lo que ocurre cuando una madre se borra por completo como persona y solo se deja ver como función, la que cocina, la que limpia, la que resuelve, la que siempre está. Pero no como mujer, no como sujeto con deseos, con límites, con cansancio, con necesidades. Con la mejor intención del mundo, muchas madres se enseñan a sí mismas a desaparecer. Ocultan el cansancio para no preocupar, callan la tristeza para no cargar, posponen los propios sueños hasta un después que nunca llega. Y sin darse cuenta, le transmiten al hijo un mensaje muy sutil: lo que yo siento no importa, lo que importa es lo que vos necesitas. Ese hijo crece viendo a una madre que jamás dice no puedo, que nunca pide ayuda, que nunca pone un límite. ¿Cómo va a aprender a verla como alguien con derechos y necesidades propias? Si mamá nunca mostró que algo le dolía, si nunca dijo basta, si nunca se valoró a sí misma delante de él, ¿cómo va a valorarla él? Y acá la pregunta es dura, pero necesaria: ¿te has mostrado ante tus hijos como una persona que se respeta, que se cuida, que tiene límites, que también necesita ser tenida en cuenta? ¿O te ofreciste siempre como un recurso infinito, como si no tuvieras cuerpo, ni cansancio, ni historia? No es una invitación a la culpa, es una invitación a la conciencia. Porque el día que empezás a valorarte frente a ellos, también les enseñás a mirarte distinto. La quinta razón es una de las más complejas y, al mismo tiempo, de las más reveladoras. La podríamos llamar la deuda emocional imposible de pagar. Cuando un hijo recibe un amor enorme, constante, lleno de sacrificios, una parte inconsciente de su psiquismo registra eso como una deuda. Nunca voy a poder devolver todo lo que mi madre hizo por mí. Cuando una deuda se siente tan grande que parece imposible de saldar, muchas personas reaccionan minimizando lo que recibieron. No por maldad, sino por defensa. Si yo reconociera en toda su magnitud lo que mi madre hizo por mí, podría sentir una culpa abrumadora, una exigencia de reciprocidad que no sé cómo afrontar. Entonces, en lugar de agradecer profundamente, la mente prefiere negar, restar importancia, decirse tampoco fue para tanto, cualquier madre habría hecho lo mismo. Si además en algún momento escuchó frases como después de todo lo que hice por vos o mirá cómo me pagás, esa sensación de deuda se vuelve insoportable. El amor deja de vivirse como vínculo y comienza a vivirse como obligación. Y la obligación, en lugar de acercar, aleja. Genera culpa,
resentimiento y necesidad de huir. No porque no haya amor, sino porque el peso del tengo que termina tapando el quiero. La sexta razón está muy ligada al contexto cultural en el que crecieron muchas de las generaciones actuales. Tus hijos, según su edad, probablemente hayan crecido en un mundo de gratificación instantánea. Todo llega rápido: información, entretenimiento, vínculos, un clic, un mensaje, un like. El cerebro se acostumbra a la novedad constante, al estímulo que cambia todo el tiempo. En ese escenario, el amor materno, que es estable, repetitivo y previsible, no genera el mismo impacto que algo nuevo y brillante. Es una melodía suave en medio de un mundo lleno de fuegos artificiales. No compite en términos de excitación inmediata. Eso no significa que no importe, pero sí explica por qué, desde un cerebro entrenado para buscar lo intenso y lo urgente, esa presencia serena queda muchas veces fuera de foco. A eso se suma otra cuestión. Vivimos en una cultura que ha puesto el énfasis casi absoluto en el yo, en la autorrealización personal, en el primero yo, después yo y finalmente yo. Cuidarse a uno mismo es importante, pero cuando el cuidado propio se convierte en un valor por encima de cualquier otro, el compromiso, el lazo y la responsabilidad afectiva empiezan a vivirse como amenazas. En ese contexto, para muchos hijos atender a una madre que envejece, que necesita ayuda o que se enferma, puede vivirse casi como una traición a su propio proyecto de vida. No debería ser así, pero pasa. Y no porque vos no valgas, sino porque el sistema de valores en el que crecieron les enseñó que el sacrificio por otro es sospechoso y que poner al otro primero es perder. Llegamos finalmente a la séptima razón, la más difícil de mirar, pero también la más transformadora cuando nos animamos a hacerlo de verdad: la herida de la madre herida. Antes de ser madres, fuimos hijas. Y muchas mujeres que hoy se sienten no valoradas por sus hijos cargan desde hace años con la experiencia de no haberse sentido valoradas por sus propios padres. No se sintieron vistas, ni escuchadas, ni reconocidas en su infancia. Crecieron sintiéndose poco importantes, poco suficientes, poco capables. Cuando una mujer así se convierte en madre, suele volcarse en sus hijos con una intensidad que va más allá del amor sano. No solo ama, también intenta reparar, a través de sus hijos, el vacío que trae desde atrás. Da y da y da, esperando inconscientemente que algún día ese hijo le devuelva, bajo la forma de admiración, gratitud o presencia, aquello que ella nunca recibió. Sin darse cuenta, su identidad entera comienza a girar alrededor del rol materno. Soy madre pasa a ser más importante que soy persona. Y cuando los hijos crecen y hacen lo que tienen que hacer, buscar su propia vida, armar sus vínculos, irse de casa, tomar decisiones con las que no siempre estamos de acuerdo, esa mujer no siente solo tristeza, siente que se queda sin razón de ser. Siente que, si sus hijos no la necesitan, ella deja de tener valor. Los hijos perciben esa necesidad invisible. Desde muy pequeños tienen una sensibilidad enorme para detectar cuando un adulto necesita algo de ellos más allá de lo que un hijo debería dar. No lo pueden decir en palabras, pero lo sienten en el cuerpo. Y cuando sienten que deben sostener emocionalmente a su madre, llenar un vacío que ella trae desde antes de que ellos nacieran, se genera una tensión enorme. Una parte del hijo quiere ser ese hijo perfecto que calma el dolor de mamá, pero otra parte, la parte sana, se rebela, porque intuye que esa carga no le corresponde. Y muchas veces esa rebelión toma la forma de distancia, dureza o aparente indiferencia. No porque no quiera a su madre, sino porque no quiere ser responsable de su felicidad. En lo más profundo, lo que ese hijo está diciendo, aunque no lo pueda formular, es: no puedo ser el remedio de tus heridas. No puedo ser el sentido de tu vida. Necesito ser libre para ser yo, no el salvador de tu historia. Y entonces queda flotando una pregunta que puede doler mucho, pero que también puede abrirte una puerta de sanación: ¿desde dónde crié a mis hijos? ¿Desde mi plenitud o desde mi carencia? ¿Los amé para que ellos pudieran crecer libres, o para que llenaran un vacío que yo ya traía? ¿Los convertí, sin querer, en responsables de mi bienestar? Nadie puede responder estas preguntas por vos. Y no se trata de juzgarte ni de acusarte.
Se trata de que dejes de juzgarte injustamente por lo que no te corresponde y empieces a mirar con más claridad lo que sí podés transformar. Porque después de recorrer estas 7 razones, quizás puedas empezar a ver algo distinto. Que el hecho de que tu hijo no te valore como vos quisieras no significa que tu amor haya sido falso, ni que tus sacrificios hayan sido inútiles, ni que hayas fracasado como madre. Significa que hay fuerzas psicológicas en él, en vos y en la cultura que han interferido en la posibilidad de encontrarse. La buena noticia es que cuando ponemos luz en estos mecanismos, algo empieza a moverse. No te prometo que mañana tu hijo va a llamarte llorando para pedirte perdón. Eso sería una fantasía. Pero sí puedo decirte con honestidad que entender lo que pasa puede liberarte de una culpa que no te corresponde y abrir un espacio nuevo, el de empezar a valorarte vos, incluso cuando ellos todavía no pueden hacerlo. Porque a veces, el primer paso para que un hijo pueda ver a su madre es que esa madre se anime a mirarse a sí misma con la ternura, el respeto y la dignidad que siempre estuvo dispuesta a darle a los demás.